me toca ahora esta parte en donde ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que escuchar el tema de la cuestión agropecuaria? Veníamos con la política en serio, con todo el plano internacional, el plano nacional, y volvemos a la cuestión agraria, al agro. Bueno, y esto se explica por el lugar central que tiene, no solo en la economía, sino en la política y en la construcción de los sectores de poder, el sector agropecuario. Ya, digamos, en la primera clase, y se ha repetido hoy, que nuestro modelo, digamos, de constitución, cuando adoptamos, digamos, el Estado-Nación, definimos que íbamos a ser agroexportador. Bueno, le hicimos caso a David Ricardo y la clase dominante nuestra de ese momento se alió con la clase capitalista inglesa. Bien, vamos a ver cuáles son los términos de las alianzas y qué pasó en el periodo que nos toca en esta situación. Bien, como habíamos dicho que el marco desde el cual íbamos, íbamos a ver esta situación era en consonancia con la clave internacional. Entonces, yo preparé acá una especie de palabrerío. O sea, todo esto son conceptos. Como creo que me quedan 20 minutos antes que, digamos, todo el mundo empiece a escaparse por las paredes, este PowerPoint va a quedar. Y el que quiere, digamos, investigar algo, saber por qué estas son palabras claves del contexto internacional, van a poder picarla y ver. Por ejemplo, desarrollo cepalino, la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue como un núcleo ideológico del estructuralismo, de aquello que dijo, bueno, tenemos que salir de las crisis a partir de la industrialización. Convengamos que se crea un poco antes de la caída de la crisis del petróleo, pero que está en consonancia con esto que se creía que había países que eran desarrollados, los países que en un principio había sido Inglaterra, luego con el cambio de hegemonía después de las dos guerras mundiales pasa a ser Estados Unidos, y los países subdesarrollados. Como que si nosotros hacíamos los pasitos que habían hecho los otros, íbamos a llegar en el mismo momento, íbamos a llegar en algún momento a la misma cosa. O sea, ya nos habían sacado como 50 años de industrialización. Estados Unidos había planteado que era primero industrialista cuando se independiza de Inglaterra y después es librecambista cuando ya tenía la industria fuerte y vendía materia prima y además materia manufacturada. No hace un boicot a lo largo del 30 al 60 para que no podamos nosotros vender nuestra materia prima. Si hacíamos todo bien, íbamos a ser como Estados Unidos en algún momento. Bueno, era una falacia porque es, digamos, en momentos diferentes, en geografías, digamos, con sectores de poder hegemónicos a nivel mundial muy diferentes. Bueno, entonces la CEPAL de todo modo dice hay que hacer un desarrollo industrial. Vamos a ver luego cómo. Está la crisis del petróleo de la que hablamos, aparece la fuerza del capital financiero, como planteó, ya no era el capital industrial, no era la acumulación por capital industrial, era la acumulación por tener plata. El que tenía plata invertía y manejaba, digamos, las reglas del juego. Entonces aparecen actores que son mucho más poderosos que los mismos estados, que las mismas naciones, que son las transnacionales. Las transnacionales son la acumulación de ese capital financiero, el banco, digamos, monetario internacional, el Fondo Monetario Internacional, y también, digamos, estas empresas que, digamos, de golpe nosotros no podemos saber cuál es el origen de capital. Uno decía, Ford es norteamericana, y Ford vaya a saber ahora cuáles son los capitales que están detrás. Y como eso, cada una de estas empresas que operan en el mundo. O sea, ya no es esto de, bueno, yo le vendo a Inglaterra, Inglaterra me compra a mí, digamos, yo terrateniente argentino le vendo la carne al capitalista inglés. Acá era, esta empresa transnacional invierte, a ver, ¿dónde voy a hacer trabajo? Y donde no haya mucha protección laboral. Ahí metemos toda la parte de mano de obra intensiva. Tecnología y en aquellos países donde haya, digamos, mayor desarrollo intelectual, universidad y demás. ¿Y dónde buscamos la materia prima? En aquellos países que nacieron, digamos, con vaca, aunque en nuestro país, como lo del azúcar de Cuba, nunca tuvo vaca, la trajeron los españoles. Entonces, en ese sentido,
aparece este actor que va a crear nuevas reglas del juego. Y ahí nuevamente, la clave no es solo el poder por sí mismo, sino cuáles son las reglas que se validan. Y lo más inteligente que existe, digamos, para avanzar sobre esto es la convicción. Esto de que nosotros les creemos. Le creímos a David Ricardo cuando nos dijo, ustedes lo mejor que pueden hacer es tener materia prima, tienen un suelo bárbaro, véndanos la vaca, véndanos la lana, que nosotros le vendemos los pulóveres. Entonces le pagamos el sueldo a todos los ingleses. Ahora, nuevamente, acá nos dicen, ustedes lo mejor que pueden hacer es mejorar todo lo que están produciendo de materia prima, porque se han quedado estancados. La gente del 30 al 60 se comió todo lo que nosotros íbamos produciendo. Creció el país, creció la demografía, entonces había menos saldos exportables. Bien, ¿cuál es ese momento de explicación entonces teórica? El neoliberalismo. Nuevamente aparece el liberalismo, pero con clave particular, que lo vamos a ver. Y por último, la globalización. Bueno, voy a tomar estas últimas dos palabras nada más para explicar el contexto internacional. Usted hace clic. Cuando yo te hago así es porque vos tenés que hacer clic. Claro. Se cree que me haya entendido. Bueno, globalización, o sea, lo que planteó Gustavo, control financiero, es tener dinero, es poder dar crédito. Y entonces si te da crédito, después te dice, yo te voy a cobrar, pero vos tenés que hacer, a ver, ¿cuál es tu superávit? ¿Cuánto le vas a pagar a los jubilados? No le va a pagar eso a los jubilados, pues no me va a poder pagar, no me va a poder devolver el crédito. Entonces el crédito era un mecanismo, es un mecanismo. La deuda externa es clave para decir lo que uno tiene que hacer como Estado-nación. Entonces te dice, vos tenés una deuda, bárbaro, yo te presto. Ahora, vos para que yo te vuelva a prestar o para que yo no te cobre, no me vas a poder pagar porque te pongo condiciones para que no me pagues, pero para que vos me puedas pagar, yo te pueda dar un poquito más, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vos me vas a hacer un ajuste fiscal, me vas a hacer un ajuste de los trabajadores fundamentalmente. Eso es el control financiero. La investigación científica y tecnológica, y esa va a ser la clave de esta etapa, o sea, nosotros tenemos que tener una ciencia que al servicio del desarrollo de la industria y del campo vaya a permitirnos acumular exportaciones. No, inversiones monetarias, claves para poder llevar todo esto adelante y fundamentalmente el consumo. Ya no hay un consumo heterogéneo, un consumo que tiene que ver con las culturas, con la historia de cada país. Nosotros, que siempre, por ejemplo, mi generación, la tuya, comía la costeleta, yo creo que si le pregunto a alguno qué es la costeleta, aparte con lo que va en la carne ahora, no sabe, porque ahora se come la hamburguesa. ¿De dónde salió la hamburguesa? ¿Qué es la hamburguesa? Esa cosa que nadie sabe de qué se trata. Bueno, eso es una pauta de homogeneidad del consumo. Y ahí empieza la clave, la palabra homogeneidad. Para ser homogéneo, ¿como quién? Entonces, todo esto está concentrado en pocas regiones. Va a haber quienes son los núcleos de poder, casualmente están en países con buenas condiciones armamentistas, es decir, la casa central no la ponen en Argentina, salvo Burgibón, sino que la ponen en países donde casualmente para hablar de cómo tenemos que organizar el país, tienen unas fuerzas militares que las respaldan. Y entonces, clic. Esto, digamos, significa que aparece una cultura y una vida que tiende a la uniformidad. Nuevamente recuerden que esto es, que si ustedes quieren ampliar como es todo el tema de globalización y la uniformidad en términos generales, lo podemos escuchar a Bonanno. Pasamos, vamos a ir rápido porque si no, no llegamos. Bueno, entonces, hasta acá veníamos hablando del liberalismo, después hablamos del estado de intervencionismo, y cuando dijimos liberalismo, hablamos de esto de las ventajas comparativas. Vos tenés fábrica, yo tengo vacas, tengo suelo, y también, bueno, libre mercado, o sea, el Estado que no se meta, el Estado que mire cómo pasa por el costado todo lo que tiene que pasar. ¿Pero qué es el neoliberalismo? ¿Por qué otra vez el liberalismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero es parecido. O sea, el resultado trata de lograr más o menos lo mismo, que es la subordinación
de las políticas nacionales. O sea, no se trata que no haya Estado. Tiene que haber Estado. Lo que no tiene que haber es un proyecto nacional de desarrollo. Los Estados tienen que estar al servicio de estos capitales transnacionales. Esto que uno va a decir, yo quiero ver la inteligencia artificial. Bueno, en ese momento no hablan de la inteligencia artificial, pero hablan de otras cosas. Pero ¿viste? Lo que está afuera, que saben tanto, que son justamente eso que tienen todos los Panama Papers, bueno, está bárbaro porque es el Estado el que empieza a organizar el caldo de cultivo para que estas empresas puedan radicarse. Pasamos rápidamente. Bien, entonces acá entro yo en la cuestión agraria. La cuestión agraria, la definición que dio hace unos añitos un tal Causti y que a nosotros nos gusta mucho porque no es la producción, no se trata simplemente de las relaciones de producción en el campo, sino que plantea otras cuestiones que son claves y que en nuestro país vamos a ver que tienen fuerte incidencia. Tiene que ver con los problemas de la sociedad en el campo, los problemas en cómo el campo interviene en la política nacional, cómo plantea una cultura. ¿Quién no quiere tener las botas de los terratenientes? ¿Viste? Era ese paquete. Y la cuestión ecológica. Esto, digamos, implica desde qué lugar en ese momento se paran nuestros gobernantes y todo el aparato científico para mirar la etapa que venía, y es la que llamamos la modernización. Es un paradigma, es un conjunto de ideas que dice, qué bueno que está esto, tenemos que ser modernos. Bien, esto lo podemos inaugurar, por ejemplo, en el agro con la creación del INTA hacia finales de los 60, pero hoy hablábamos cuando con la profe de historia decíamos esto de los cepalinos, y la profe me decía, claro, y también la creación del INTI, y también la creación del CONICET. O sea, es un momento clave en donde aparece esto de modernizar el país. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos comido lo que antes exportábamos. Luego, aparece entonces esto que decimos que es la cuestión agraria con resultados de transformaciones del paisaje. Todo lo que nosotros veíamos como gente antes, ahora lo vamos a tener con otro tipo de fotos, con una modalidad de producción y distribución diferente, que ahora la vamos a ver. Las formas de sociabilidad, bueno, esto de la carneada, esto de que yo te encuentro a vos y juntos podemos pensar qué nos está pasando alrededor porque el árbol tiene hojas o no las tiene. Si hubo una helada, hubo una langosta, ya no la voy a ver más. Así que si le pasa un agroquímico y se peló el árbol, no se entera nadie. Relaciones laborales, de qué manera vamos a ver que las relaciones de producción terminan expresándose en el periodo y las modificaciones del ambiente. Gran tema hacia el final. Voy rapidito. Bueno, las etapas que nosotros planteamos, ayer dimos la clase acá con la compañera ingeniera agrónoma de esto, de la modernización, así que vengo como un poco monotemática, tienen que ver con, primero, saber cómo se hacen las cosas. Ahora, no es que no había conocimientos en nuestro campo, había muchísimo conocimiento, la gente sabía cómo hacer las cosas, pero le dijeron, no, eso está mal. Vos lo que necesitas es una gran máquina. Y bueno, pero no tengo máquina. Bueno, no importa. Nosotros te vamos a enseñar cómo hacer las cosas con la gran máquina. No te vamos a enseñar de otra manera. Esa gran máquina va a ser una máquina, un tractor que se va a llamar John Deere. Ah, pero ¿y dónde está John Deere? Y no, John Deere va a venir y se va a radicar acá. El Estado le va a dar desgravación impositiva. Vamos a endeudarnos para que venga John Deere y le vamos a dar crédito a todos los productores para que puedan comprar el tractor. Crédito a tasa negativa, o sea, van a pagar 2 mangos por comprarse el tractor. O sea, esta deuda de la que vos hablás, que después se privatizó, bueno, yo te voy contando de dónde sale. Luego aparecen las semillas mejoradas, claro, si tenés el tractor, podés poner una buena fecha de siembra, vamos con las semillas. ¿Y cómo se llaman las semillas mejoradas? Y se llaman Cargill, ese tampoco estaba acá. Se llama... Era el tractor, John Deere, Cargill, va a aparecer en algún momento Buck y después va a aparecer un nombre que a lo mejor le suena, un tal Monsanto. Bien. Pero ya que tengo la planta linda, la planté cuando podía, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner
todo lo que necesita la planta. Le vamos a poner, a ver, tiene la plantita al lado, esa plantita al lado, ¿por qué va a estar esa plantita al lado si yo lo que quiero es la que yo elegí con la semilla barba? A esta le pongo agroquímico, le pongo un herbicida. Y viene un bichito ahí, también le doy al bichito, le saco el bichito, le pongo un insecticida. Y después capaz que hay un honguito, le pongo un fungicida. Y como voy haciendo percha al suelo mientras voy pasando todo esto, le voy a tener que tirar fertilizante porque si no la cosa no anda. Vamos para adelante. Todo esto implica que aun cuando yo tenga un suelo bueno o un suelo malo, aun yo esté en el norte de Santa Fe o esté en el núcleo de la región pampeana, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a hacer trigo soja, por ejemplo, y lo voy a hacer aún en aquellos ambientes donde la naturaleza dice acá no va esto, porque vamos a tener problemas, vamos a tener inundación, alguna vez se te va a inundar Santa Fe y no va a poder sacar las cosas, no va a haber absorción del suelo. Bueno, no importa. Nosotros vamos a progresar porque vamos a ser modernos. Entonces, esta homogeneización, esta uniformidad de la que habla Bonanno, tiene que ver con vamos a producir más, vamos a tener gente que va a poder tener rendimientos mayúsculos y para hacer eso le vamos a dar todos los insumos que necesite con las empresas que necesitamos y además vamos a vender rápidamente a donde se necesite. Pasemos. Entonces, como para que ustedes vean cómo cambió la cosa. Esto que está acá arriba es todo lo que los productores en el campo podían hacer. Elegían la semilla, y bueno, ¿y cómo hacían para implantar la semilla? Y tenían arado, los productores y las productoras eran re fierreros, sabían armar las máquinas, increíble. Cuando tenían que tirar de esas maquinarias, la tiraban con tracción a sangre, entonces tenían bueyes, tenían caballos. ¿Y cómo renovaban la maquinaria, o sea, el caballo? O sea, autoproducían su propia maquinaria, porque, o sea, todo esto eran decisiones de los productores. Miren si no había conocimiento. Se elegían las mejores semillas, se armaban ellos mismos, a los talleres que había en los pueblos, las herrerías eran increíbles, se organizaba la producción, se movía la tierra, se sembraba, se trabajaba para que esa tierra estuviera, se cosechaba, se almacenaba, se hacían las parvas, era más eficiente, menos eficiente, pero todo quedaba, se procesaba y luego se vendía. ¿Qué pasó con la modernización? Quedamos acá. Todo lo demás fue la industria. Se industrializó hacia atrás y hacia adelante. Compramos todo, compramos el paquetito. Sí. Como bien dijiste, los cambios de modernización se fueron dando. Sin embargo, bueno, uno tiene el discurso de esto de todo lo otro que nombraba es artesanal, es antiguo. Incluso Adam Smith decía de que la división del trabajo iba a ser algo bueno y las primeras clases sociales que fueron desapareciendo a medida que se fue desarrollando el capitalismo fueron esta misma clases sociales que pertenecían a los artesanos. El trabajo artesanal dejó de existir. Exactamente, hay un Que a libro. partir del Fordismo y demás, estaba la cadena de producción donde cada obrero hacía su trabajito y no sabía más que eso. Tiempos Entonces, modernos de Chaplin. el zapatero dejó de saber hacer un zapato y lo único que sabía, bueno, le clavó en la línea de producción el clavo del zapato. Ahora, estos cambios, ¿cómo se fueron dando a partir en la cuestión social? Porque así como como lo expresás, es como si estuviese impuesto, que si bien está impuesto, yo veo que el discurso a nivel social hoy en día sigue siendo el mismo, de bueno, hay que modernizarnos, Starlink tiene que venir, no puede ser de que sigamos pagando el wifi y que tengamos una mala conexión. ¿Por qué no tenemos inteligencia ¿Por qué no artificial? tenemos inteligencia artificial? ¿Por qué no ponemos litio aunque la batería contamine un montón? Esto, por ejemplo, hay un hippie que me vende el tomate orgánico y no me gusta, no es brillante, no es Pero homogéneo. tiene gusto. No me importa porque la mandarina, por ejemplo, a mí me gusta la que no tiene semilla. Ajá. Entonces, esas cosas hoy en Bueno, día existen y caló tanto en la cabeza de las personas que yo no sé bien cuándo se da ese cambio. Pues yo imagino que el productor decía, che, pero yo acá vivo bien. No hace falta que venga John Deere. no decía, yo vivo bien.
esto es un súper comprimido, digamos, en el campo se vivía muchas veces con caminos que te aislaban, con mucha fuerza de trabajo, hay una mujer y con mucho trabajo familiar. De hecho, la clave de la posibilidad de acumular tenía que ver con que tuvieras muchos hijos para que pudieran trabajar. Hay una entrevista que nosotros hicimos que está muy buena, que dice, había una mujer media doblada que dice, yo tengo la espalda doblada de tanto juntar maíz. Me ponía la bolsa y juntaba maíz, y la iba así agachada juntando los maíces. Cuando vi entrar el tractor, agarré, saqué mi delantal, lo tiré al piso y nunca más volví a salir de mi casa, del campo. O sea, había sacrificio, no es que esto todo era malo. El tema es, esto lo podríamos haber hecho con un desarrollo tecnológico nosotros. Darle, por ejemplo, oportunidad y desgravación impositiva a las fábricas nacionales, a todos los gringos que estaban ahí produciendo, no traer a John Deere, a Deutz y a todos los que estaban, digamos, esperando la manera de entrar y que se vieron fuertemente facilitados. No se trata de negar que tenían que haber cambios que facilitaran la vida de las personas, pero esos cambios tenían que ver con quiénes eran estas personas, no traer el mismo tractor de afuera, que tenía que ver con haber sido desarrollado con un diseño propio de otro lugar. Sí. ¿Quién era el dueño realmente? Vos ponés el ejemplo de esa señora. Yo lo pasé en mi familia con mi abuelo. Ajá. No eran los dueños del tierra. Bueno, pero ese es otro tema. Pero ahí es donde empieza el problema. Entonces, ahí empieza, hay dos, tenemos pequeños productores, ahora vamos a ver el tema de la concentración. Esto, claro. Perdón. Vamos a ver todo lo que es estructura fundiaria, que es todo un tema, pero en realidad tenemos parte que son propietarios, de hecho, algo que no se dijo y que fue muy importante. Mira, había grandes productores, había arrendatarios, que es lo que vos decís, lo que alquilaban la tierra, y había muchos que durante el peronismo pudieron comprar la tierra. Que eran, por ejemplo, en Santa Fe, que les daban un crédito para la compra de tierra, que habían sido arrendatarios. Exacto, le daban un crédito para que compraran la tierra. Primero, la ley que salió. Exacto, primero salió, digamos, la prohibición del desalojo y después le dieron crédito para que se quedara donde estaba. Ahora, yo me acuerdo de las primeras investigaciones que hice, iba y le preguntaba a los gringos, ¿y cuál fue el peor momento? ¿Usted cuándo compró la tierra durante el peronismo? ¿Cuál fue el peor momento del país? El peronismo. Dice, porque me hacía contratar a la gente que yo no quería. Entonces, claro, bueno, ahí tenemos también un tema de clases, ¿vio? Que siempre queremos. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué salimos con todo esto? ¿Cuál es el gran debate que está por buenísimo que lo estemos dando acá? A ver, David Ricardo nos convenció de que lo mejor que podíamos hacer es ser productores de materia prima. Ganó David Ricardo esa. Bueno, por suerte acá tuvimos muchísimas otras cosas que se plantearon en donde nuestro país, por suerte, tiene grandes momentos de conflictividad. Entonces, pasamos, vamos, porque si no, no llegamos. O sea, para quedarse, el que se tenía que quedar, se quedaba porque tenía capital. ¿Qué pasó? También hay un recambio generacional. Estaba el gringo con 50 hectáreas, tenía sus años, a lo mejor tenía una hija, ¿viste? No le sacó el hijo, se salió la hija. Entonces, ¿cómo iba a seguir en el campo? Las mujeres trabajaban como perro, pero bueno, siempre era el hijo el que heredaba. Entonces, yo no me voy a meter en un crédito ahora, ¿qué hago? Y bueno, yo soy propietario de 50 hectáreas, se la dejo a mi vecino, vos te compraste el tractor, bueno, trabaja la tuya y trabaja la mía. Y ahí empieza todo lo que va a ser el nuevo periodo, a ver si llegamos, de la concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración tiene que ver que el tamaño de quienes van a poder permanecer son los que tienen capital. Pero ese capital, ese tractor, te sirve para mucho más que 50 hectáreas, te sirve para más de 100 hectáreas. Te compraste un arado grande, ¿qué hace? Y bueno, para poder tener sentido, primero, digamos, en esa forma de producir. Y luego vamos a ver que para poder amortizar todo lo que tenés que tomar más tierra. ¡Ping! Que va a aparecer. Entonces tenemos aumento de la escala, tenemos cada vez productores más grandes. ¡Pling!
predominio de monocultivo. Antes teníamos de todo y ahora empezamos a tener algunos cultivos. La ganadería la sacamos porque no es tan eficiente, porque los cambios se produjeron fundamentalmente, se difundieron de la agricultura. Entonces va a entrar la vedette, que va a ser la soja. Entonces empezamos con el trigo soja, total no perdíamos nada. Es todo un cuento eso para relatar cómo digamos, los espejitos de colores de Colón quedaron a la altura de un poroto con la soja. Y puede ser la soja, puede ser la caña de maíz, puede ser el limón. Es decir, el tema es no tener diversidad, no tener eso que, como dijo un Santos, un economista chileno, dijo, nosotros hicimos la gran revolución. Dice, teníamos de todo en Chile y ahora solo producimos uva. Y por suerte, dice, estamos ocupando un lugar internacional importantísimo, porque se imaginan, dice, el día que Europa no quiera comer más uva, ¿qué vamos a hacer con todas las exportaciones? Se perdió seguridad alimentaria, no es nuestro caso, pero sí perdimos de producir aquello que la gente consumía. Nuestro país no consumía soja. Y pasamos las tierras de la producción de alimento nuestro a soja fundamentalmente. Y por último, la concentración de la gente en las grandes ciudades. Esto de que aparece una forma de producir diferente, que no te hace falta ver si vos vas a elegir qué semilla o que vas a reproducir un animal, y tampoco, digamos, tenés que estar mucho para guardar, ¿qué haces? Te vas a vivir a otro lado. Te vas a vivir a otro lado porque además las condiciones eran bastante malas para vivir en el campo en algunos casos. Entonces, todos hubiéramos querido vivir mejor. Querer ir a la escuela, querer tener salud. Entonces, mucha gente puede irse a vivir al pueblo, pero todos los trabajadores que arreglaban las máquinas, que cuidaban los animales, que ordeñaban las vacas, todos esos trabajadores ya no están más en el pueblo tampoco. ¿Dónde están? Acá, en las grandes ciudades. Hay una migración rural-urbana. Pasamos rápido. Total, esto ustedes le pueden preguntar, ver, hay bibliografía. Cuando decimos el aumento de la escala, este gráfico que lo hizo Milva acá es muy bueno porque cuando querés transmitir, ¿qué significa? Significa que donde en 100 hectáreas tenías 27 productores, que son 27 familias viviendo, más todos los que trabajaban, más todos los que compraban en el pueblo, ya no están más. Toda la cadena y el pueblo, la gente del pueblo, porque la gente que trabaja, la gente que compra. Bueno, ahora tenemos 6. Muchos de estos, todo grandote, vienen de otra zona. Vienen, hacen el trabajo. Te hacen el trabajo que quieren, con los insumos que quieren y de la manera que, digamos, si vos estás cruzando la calle en el pueblo, mala suerte porque yo no te conozco, y se van. O sea, imagínense lo que ha sido como elemento de desarrollo de los pueblos, de las localidades agrarias. Esto fue, todo terminan yendo a las ciudades. Sí, un poco tienen que ir, ¿viste? Pero es cierto que la inteligencia artificial. ¿No? Bueno, pasamos porque si no, no llegamos. Entonces, todos los productores lograron permanecer. Vamos a poner datos duros, ponga datos duros. Plin. Este es un cuadro, yo eliminé los otros. Este es un cuadro que hicimos en base a los censos. Los censos nos muestran que hay un momento en donde para poder permanecer tenés que tener 200 hectáreas. O sea, todo esto para abajo son los que desaparecen. Todos estos son los que van pudiendo permanecer. Y fíjense los estratos que crecen. Bueno, esto es un gran desarrollo que se puede leer en... Una pregunta, vos dijiste, ¿hay posibilidad de que se pierdan especies vegetales? El tema de esto que no... Le podemos pedir digamos, acá tenemos una ingeniera que nos puede contar mucho de esto. Desaparezca el maíz. No, el maíz va a permanecer, pero sí, por ejemplo, la variedad de tomate que tiene gusto. Ese tomate de plástico que comemos, ¿a vos te gusta? A él le gusta, pero a mí no me gusta. Ese tomate de merda, para recuperar, hay que recuperar el tomate florón, ese que tenía el... No tiene hijos. ¿Cómo? Las mulas. Bueno, No se reproducen. no, las mulas no. La semilla esta tampoco. No, hay unas que sí y otras que no. Una cosa son las variedades, otras son los híbridos. Los híbridos no se reproducen, se reproducen pero segregan diferente, ese es otro tema. Pero que sí se produce, así genera descendencia, pero la descendencia es distinta y es variada y es más mala que
despareja, Claro, es despareja. Es despareja y es de menor calidad que la que compras. Te obliga a comprar siempre la de laboratorio. En algunas semillas, que son los híbridos. Los híbridos vos tenés, digamos, el híbrido es... ¿Qué? Claro, la soja y el trigo no. Vos podés reproducirla, de hecho los productores se guardan y es lo que dicen las bolsas negras. Pero, bueno, entonces, esto era para ver quién permanece, quién se va. Fíjense, este cuadro de anterior, ¿quiénes son los que permanecen? No permanece cualquiera. No. De hecho, yo saqué los cuadraditos chiquitos, saqué más cuadraditos. Va. Patricia, esos que se van, Sí. ¿serían los que, digamos, llamamos pequeños medianos? Se van los pequeños medianos. ¿Cómo se van? Ay, qué tema esta de estructura fundiaria. ¿Cómo se van? Y se van porque dejan de producir. Hay diferentes momentos. Muy pocos venden. ¿Cómo hacen para irse? Alquilan su tierra. ¿Por qué? Porque Argentina, algo dijo Roxana en la primera clase, tiene la capacidad de arrojar renta a escala internacional. O sea, la renta es el pago por poner el recurso productivo tierra, si lo consideramos así como recurso productivo, que es como se considera dentro del capitalismo, y entonces por poner tierra vos percibís un beneficio que es la renta. En nuestro país la renta a escala internacional es muy alta. Por eso alguien puede dar un paso al costado, seguir siendo propietario y le da a otro. Ahora, la renta... Otro que le da capaz es uno grande que sigue... Cada vez son más grandes, por eso vimos ese cuadro recién, los que pueden alquilar, porque los alquileres de tierra son muy elevados, cada vez más elevados. Y aparte... ¿Cómo? Tienen los impuestos, sí. Si lo pagan, además. Martín, una cosa, sí. Eso también responde un poco a la pregunta de él, y por eso no hay tanta percepción, digamos, por parte de los agricultores, porque muchos se retiran de la producción, pero siguen percibiendo una renta. Entonces, sin trabajar, muchos pueden seguir viviendo. Viven sin trabajar, digamos. Encima que le da una... Eso se está poniendo un poco... Sí. Le da una nueva clase social. Sí, en realidad es, digamos, un nuevo actor social que... Claro, es la renta diferencial y luego la renta según dónde estamos, si estamos en región pampeana o en otra región. Pero este es un tema fascinante que no podemos abordar hoy. Si quieren, yo puse en la bibliografía y tienen un libro Familias Rurales en donde todo el tema de la renta y todo este cambio que vos planteás está. Bien, entonces, ¿qué pasa en el mundo rural? ¿Por qué hablamos que esto implicó el agronegocio? Y fíjense que yo ahí resalté negocio como una cosa y lo rural como otra. Ya esto de lo rural tenía que ver con una ocupación social, política, productiva, cultural de un territorio. No era solo producir. Lo rural tiene que ver con sentir el lugar donde estaba, la vivencia, eso desaparece, porque si se van a otro lado y van a nada más que a producir, es como ir a una fábrica, te va, poner la semilla, volver, mirá, hay un bicho, poner el agroquímico, volver. Entonces, esto ya no empieza a ser un mundo, empieza a ser un negocio. Vamos a poner las cosas. Entonces, no solo de pan vive el hombre, dice, ¿no? ¿Sí? No solo de pan. Claro, o sea, sí. Y ahí es donde si no entendemos esa partecita, vamos a perder siempre. Si no entendemos los objetivos, Ajá, todo claro. esto, ¿cómo puede ser que Argentina, un país de viñateros, que nos gustaba hacer vino, yo tengo 74 años, de golpe, un gran político, un genio dijo, el sabor del encuentro. Un genio. La cerveza garantizaba el encuentro. Ahora, qué genial. ¿Qué algo lo que nos cuesta a los seres humanos? Pero vos fíjate... Pero vos garantizás el encuentro con la botella de... Pero a ver, esto que yo te digo, vos le preguntás a un productor, ¿cuándo compraste la tierra? En el peronismo. ¿Cuál fue el peor gobierno? El peronismo porque le tuvo que pagar a un obrero. Listo, ya está. A un peón. Ahí está la política. No, tenemos que hacer política, justamente, por eso. Es eso, es tener en cuenta la subjetividad. La ideología. Y la idiosincrasia de con quién querés hacer eso. Pero, claro, Bueno, pasa todo esto, o sea, si cambiemos porque no voy a llegar.
Entonces, se excluye. Acá hay gente que puede permanecer en este modelo y hay gente que no puede permanecer. No hay lugar para todos. Y el que no tiene para comer, que bueno, haga lo posible para ir a comer, porque no hay lugar para todos. ¿No es cierto? Y empieza a pasar esto, que la gente ya, alguna aceptará el valor del encuentro, pero otra no. Otra quiere encontrarse en serio y plantea otras cosas. Y entonces empezamos a ver, por suerte, en nuestro país, manifestaciones como los verdurazos, porque desaparecen, no desaparecen cualquier productor, desaparecen las productoras y los productores pequeños, los productores familiares, los productores campesinos. Y también, digamos, desaparece un tipo de producción, sobre todo producción de calidad alimenticia para nuestros pobladores. Aparecen, sí. Perdón, te vuelvo a interrumpir, justo yo porque me encontré con un caso donde hay productores que están excluidos. Yo hace hasta un año atrás vivía en Zavalla. Yo soy de Rosario, pero bueno, me mudé a Zavalla con mi familia y después bueno, me fui a vivir solo, me independicé. En una de los trabajos que hace mi papá como gasista, hubo que hacer una instalación de gas en una casa que estaba en construcción y resulta que la gente que llama vivía en comunidad tratando de poder pelear con los grandes productores de trigo dentro de Zavalla, haciendo una producción ecológica donde no utilicen agroquímicos. Activando. ¿Cómo? El grupo de Activando. La verdad no desconozco, pero bueno, resulta que también eran estudiantes de agronomía en Zavalla, algunos ya ingenieros, otros que estaban por finalizar, decidieron formar una comunidad en un campo en donde no recuerdo bien si se lo entregó la universidad o... No, la municipalidad. La alquilaba, la municipalidad, la comuna le facilitaba el alquiler de la tierra de un privado. Resulta que lo que ellos querían demostrar es que usando las técnicas tradicionales de cultivo no degradaban el suelo ni favorecían a la contaminación y que incluso era más eficiente que la industrialización de lo que es el agro. Entonces resulta que pudieron comprobar lo que ellos querían demostrar y se asociaron el resto de los terratenientes que producían trigo para que no les compren los que necesitaban el trigo. Tenían también cebada, trigo y no me acuerdo qué otro más. Y yo vi, al ayudarlo a mi viejo a hacer estas instalaciones, las bolsas de trigo tiradas en el piso porque no las podían vender. También haciendo énfasis en esto de la exclusión y de la de la concentración del capital y de la tierra, donde se demuestra que hay una manera alternativa, hay una manera tradicional de hacer las cosas que es mucho más eficiente y que puede generar esto del encuentro, porque ellos vivían como comunidad, a la hora de trabajar tenían que producir trigo, producir alimento o materia prima de una manera mucho más eficiente en la que iban peleando contra algo más fuerte. El tema de la eficiencia ahí está dada en gran medida por la escala, o sea, la cantidad de tierra, que es el tema de la gran negociación. Porque vos, para poder producir de esa manera, ayer justamente escuchábamos una entrevista de un productor de 11 hectáreas en Casilda, y que le iba muy bien, porque aparte él se encargaba de la comercialización de productos agroecológicos, pero el tema es la escala. Eso no lo podés hacer en 1000 hectáreas, y el tema es que los que crecieron fueron los de 1000 hectáreas. Claro. Bien, entonces, todos estos salieron. Salió la población rural, ya no se puebla más, y salieron también los trabajadores y las trabajadoras rurales. Vamos a pasar, porque no sé. Bueno, acá, esta es una gentileza de alguien que estuvo el 24 de marzo, en la charla del 24 de marzo, que es Sergio Arelovich con el MATE, ¿no es cierto?, el Mirador de la Actualidad y el Trabajo y la Economía.
Bien, cuando nosotros hablamos de los patriotas, las grandes empresas que vienen a salvarnos y que sacan un crédito porque necesitan progresar, acá está. Acá tenemos un ejemplo. Cuando queremos hablar de alguien que trasciende las fronteras y puede operar en el mundo y lo que necesita para pedir préstamo lo pide en Argentina, pero las remesas van a diferentes lugares, Uruguay. Voy a contar una anécdota, ya que vos contaste esto de tu hermana, yo voy a contar cuando nos fuimos a Uruguay. Nos fuimos a Uruguay, cuando fue la primera elección del Frente Amplio. Y entonces íbamos también con Sergio, éramos un grupo así de jóvenes. Sí, por eso, ya te digo. De jóvenes universitarios, y Sergio dice, esperen, esperen. Dice, tengo que ir a esta dirección, porque acá está la planta de Burge y Born. Dice, por donde exporta, dice, él declara, para evadir impuestos, declara, evadir impuestos corre por nuestra cuenta, no lo podemos aseverar, que es por acá donde se exportan millones y millones de toneladas de grano. Entonces va, llegamos al edificio en pleno centro de Montevideo y le saca una foto a un ficus que estaba en una maceta. Esta es la planta exportadora. Fíjense, claro, fíjense cómo los artilugios legales y la capacidad que tiene una empresa como Vicentín hace que, a pesar de que defraudó al agro argentino, defraudó un montón de pequeños y medianos productores, cuando se quiso, bueno, algunos querían que se expropiara, salió todo Avellaneda a decir, por favor, no nos toquen a Vicentín. Entonces, esto es lo que vos decís, la subjetividad. Bien, sigamos. Bueno, y sí, 5 minutos voy a terminar con esto. Acá hay algo que me parece que tenemos que traer, que es parte de la subjetividad a nuestro favor, que tenemos. Hay una grieta, pero esta es una grieta interesante, no esa grieta fabricada de los malos y los buenos. Una grieta que tiene que ver con que la gente, por más que no entienda la cuestión agropecuaria, que no entienda de grandes y chicos, lo que no quiere es que lo envenenen. Lo que no quiere es comer porquería. Y entonces aparece algo que me parece, y sobre todo en los jóvenes, es muy potente, que es la cuestión del ambiente. O sea, toda esta gente, esta sociedad que quedó desplazada, también tuvo su correlato en la transformación de la naturaleza. O sea, esto que perdimos con el suelo, que perdimos con el aire, que perdimos con la calidad del agua, es algo que es de todos. Pero lo cierto es que, como dijo acá el compañero, puedo decirle compañero, sí, no se ofende, las ganancias son apropiadas por algunos, pero las pérdidas y los costos ambientales se reparten entre todos. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar. Hacele clic porque viene una cosita. O sea, la justicia ambiental tiene que ver con la justicia social. ¡Justicia social! Ya se termina por eso. Bien, entonces, todo esto, que la tecnología y la modernización era algo que necesitábamos, oculta algo que tiene que ver como la naturaleza es un producto más. Entonces hablan de recursos naturales, recursos, como si uno pudiera exprimirlo, ponerlo, sacarlo, y de golpe va a aparecer de nuevo, y no aparece, y no está. Porque la naturaleza no tiene los ciclos del capital, tiene los ciclos de la biología, tiene otros ciclos. Entonces, los bienes naturales están, por eso hablamos no de recursos, hablamos de bienes naturales, porque son bienes sociales, son de todos. Después, cuánto va a quedar es lo que tenemos que defender. Tiene que ver con una idea de cuidado, de posibilidad de continuidad. Esto que nosotros nos vamos, y no sé si nos vamos muy bien, porque por ahí nos terminamos enfermando en el medio, pero la cosa tiene que quedar. Esto también es otra investigación que hicimos, para que ustedes vean. En el 88, el censo decía que soja había donde podía haber soja. En el 2002 ya empieza a haber en zona donde antes había tambo y un poco de cría. Esto es Vicentín. Y ahora, fíjense,
El verde es la soja y el amarillo el maíz. Todas estas zonas son suelos frágiles, son comunidades de campesinos, de producción de bosques, de pasturas naturales. Esto es cuando hablamos de agronegocio, cuando hablamos de pérdida del cuidado de nuestros bienes naturales y de pérdida de nuestra sociedad. Porque todo el campesinado que criaba ternero, que tenía su animal, que recorría los bosques como recolector, ya no tiene con qué, no tiene cómo. A lo sumo le vende el ternero al fitloteador que es el que lo engorda con el maíz que produce porque le conviene más que mandarlo al puerto. Y ya, esta es la penúltima. La pregunta es, ¿qué nos está ocultando las palabras estas tan lindas de modernicemos, progresemos? ¿Qué nos está ocupando? Pase, pase, no se me distraiga. Así no vamos a llegar. El tema ambiental, usted dele así, vaya dándole. El tema de la posibilidad de tener buen alimento y dele nomás. Los efectos ambientales sobre todos los pobladores, no solo sobre la naturaleza, y siga nomás. El incremento de la desigualdad, porque acá todos no captamos la renta diferencial, no todos tenemos 10.000 hectáreas, ni 1.000 hectáreas, ni 100 hectáreas, o sea, ahí hay algunos que medran y otros que no. En un país con un modelo agroexportador, que lo único que nos la pasamos diciendo es, no importa que le apliquen impuesto a la ganancia a los trabajadores mientras que saquen las retenciones. Porque es otro tema eso. Las retenciones a la minería, las retenciones al agro, eso no, Puyaro dijo, yo eso no lo voto. Que le pongan ganancia a los trabajadores, no importa, que no paguen la jubilación, bueno, ya veremos. Ni el FONID. Y las condiciones de informalidad y precariedad en el trabajo. O el mundo del trabajo es un mundo en sí mismo. Vamos a la última. Esta es la última, después agradezco. La nueva fase de expansión de la agricultura, este periodo que empieza en los 70 y sigue en los 90 y ni les digo ahora, tiene algo que no es gratuito y que deriva en costos sociales y ecológicos. Y acá yo quiero que lean, yo no lo voy a leer, léanlo ustedes, la frase que sigue, que la hizo aquella que nos formó a nosotros como directora de investigación, y que nos permitió, era una socióloga de Buenos Aires, entonces las ingenieras agrónomas, algunas pudimos zafar de tanta tecnicismo. Porque siempre puso el pulso en otro lugar, no solo en los rendimientos. Imagínate lo que puede costar la inteligencia artificial, la estupidización de media humanidad. Pero aquí hay reserva, o sea, hay un lugar para la vida, y ese lugar para la vida es el que estamos defendiendo. Ponga la última y agradecemos la paciencia.